que piensa que nos puede obligar a hacer algo cuando está fuera de clases. Una cosa es la teoría, ¿cierto? Y otra cosa es el aula. Yo también soy maestra de aula de secundaria y mis alumnos son unos revoltosos. Pero si vamos a pensar que vamos a trabajar con ideales, no. Entonces el día de hoy quiero que hablamos esquemas y digamos, sí, pues hay dificultades, no les gusta leer, a veces hay libros caros, pero puede haber otros medios y lo hay. Si tú quieres cambiar esa forma, va a ser posible. No te quites el ánimo, no te quites el ánimo como cuando dicen, pero es que el alumno no lee, es que el profesor no lee. Y allí es otro punto que yo quiero tratar. ¿Qué ha sucedido con los problemas de comprensión lectora? Los hemos estado tratando los docentes desde la butaca, como meros observadores. Por ejemplo, el peor alumno que tenemos todo docente, ¿saben cuál es? Nosotros mismos. Porque nosotros nos justificamos, porque nosotros nos mandamos en la agenda, disculpe, no ha tenido tiempo para leer. A ver, ¿cuántos de nosotros estamos leyendo? Hagamos. Muy bien, ¿estamos en qué mes? Agosto. Por lo menos como docentes debemos haber leído un libro por mes. ¿Agosto qué mes es? El octavo. Entonces hasta ahora hemos debido leer 8 libros. ¿Hemos leído los 8 libros? A ver, yo voy a preguntar. No voy a preguntar. No. Porque no se trata de evaluar. Esto va a ser un taller para compartir. Va a ser un taller para compartir. Ya, no he podido leer 8. 7. No, todavía no me toca 7. Sí. Un poco difícil, tengo hijos, tengo trabajo. Y hay concursos. Hace poco hacía el concurso de matemáticas. Y cuando hay un concurso todo el colegio se mueve. Ya, 5 libros completos. De esos, ¿cuáles te han gustado para recomendarles a tus alumnos? Porque si tú no lees, no vives en carne propia la problemática. Por ejemplo, yo veo y la problemática que yo observo, hay a veces libros que empiezan muy bien y a medida que avanzan se hacen ya aburridos, ¿no? Y se necesita algo para seguir leyendo. O puede ser que el título me llamó mucho la atención, pero cuando empecé a leer no me agradó. O empecé a leer, este libro es bueno, este libro. Empecé a leerlo, terminé y no comprendí nada. O puede ser que nunca me había encontrado con un libro tan bello en el cual leí y dije, ¿cómo me he pasado la vida sin leer este libro? Y ahora, yo me he dado cuenta que yo entiendo mejor los libros porque hay una comparación con mi experiencia. Les comento, 100 años de soledad en el colegio me lo hicieron leer 3 veces. Cuando salí de quinto de secundaria prometí que nunca iba a leer ese libro horroroso. Lo odiaba. Yo odiaba a Gabo. ¿Quién es Gabo? Gabriel. Lo odiaba, decía, ¿cómo nos aburre? Pero ya egresada a la universidad, ya iba a estudiar la segunda carrera y por ahí vi el libro, ¿no? Y empecé a leerlo, pero así como a llorar. ¿Y qué sucedió? Lo entendí, me agradó, me gustó, me cautivó. Es más, si ahora me preguntan, yo diría que es el mejor libro del universo. Y entonces yo me hice la pregunta, ¿por qué no entendí? ¿Por qué lo odié tanto en la secundaria? Y luego ya no. Otro factor fue la obligación. Otro factor fue que yo en la edad en que cursaba la secundaria pues no entendía esto de los engaños. No entendía estos amores apasionados en el que aparece. No entendía por qué la confusión o por qué nació un niño con una cola de cerdo. No entendía por qué alguien se casaba con su prima. No entendía por qué era tan importante un traje de castidad. Y esas concepciones que ya las entendía hizo que gustara más de mí el texto. Nosotros que enseñamos aquí, todos enseñamos aquí en Arequipa. ¿Dónde enseñó esta profesora? En Imata. ¿Imata? ¿Allá profesora? En Puno. Ya, pero todos enseñamos pues en localidades donde podemos tener ciertas problemáticas iguales. Hablemos de Ciro Alegría. ¿Qué sucede con Ciro Alegría? ¿Qué sucede con Arguedas? ¿Qué nos plasma? El problema del indio, dice, ¿no?
¿Ustedes creen que los jóvenes ahora que tienen una cultura cibernética, que algunos de ellos se apoyan en los emos, ¿no? Hablan mucho de la cultura emo, ¿creen que en verdad miran la dificultad del problema del indio? No. Es más, porque gracias a la educación, a la enseñanza, ya nuestros alumnos no distinguen por el color de piel, y si lo hacen ya son muy pocos. ¿Alguno de ustedes ha tenido una buena experiencia con esos libros? Yo en los años que los he enseñado, los chicos sí los han leído, pero no los han vivido. ¿Pero qué sucedió con Ribeiro? Con Ribeiro les gustó, por las azoteas, los llamados gallinazos sin plumas. Es más, les pareció una lectura más fácil. ¿Por qué sucede eso? Porque tengo una cercanía con el tema, conozco del tema, puedo opinar del tema, puedo criticar. Cuando opino, critico, estoy cerca del tema, ¿qué sucede? Me siento cómoda en el lugar donde estoy. Imaginémonos que hoy vamos a hacer comprensión de lectura sobre química nuclear. Voy a traerles una separada sobre química nuclear y me van a tener que buscar tema, idea principal. ¿Qué va a suceder? Si yo no he tenido la práctica y de repente tengo un tema en el cual no me siento cómodo, ¿qué va a suceder? Va a haber un rechazo. Entonces, lo primero que tenemos que buscar en los planes de comprensión lectora es la comodidad. Pero no es la comodidad de que el alumno lea cuando quiera, no, sino la comodidad del tema. ¿Quién va a dar la comodidad del tema? El profesor. Y para dar la comodidad del tema, primero debo conocer al grupo. Porque también hay un error. Al comienzo nos piden los planes de comprensión lectora o el programa lector, ¿cierto? Pero hay una gran dificultad que yo he observado a lo largo de estos años. Que tú puedes sugerir excelentes obras, pero si no conoces al grupo, sugieres libros que tal vez al grupo no le interesen. Para hacer la comprensión lectora, primero debo conocer al grupo. Porque una misma estrategia que puede ser exitosa en un grupo, no va a ser en el otro, ¿cierto? Fracasan a veces. Entonces, primero hay que hacerlo sentir cómodo. Y para hacerlo sentir cómodo, debo conocerlos. Segundo, ¿qué debo conocer? Tengo que tener una variedad de textos. Tener yo una cultura, pero una cultura literaria también juvenil. Porque si se dan cuenta, no tengo nada contra los clásicos siempre serán clásicos, obras maestras, pero no todos son obras juveniles, no lo son. Por ejemplo, por allí me sugerían en un plan lector ensayo sobre la ceguera de Saramago. Es muy bella la obra, pero no es juvenil. ¿De qué trata? Trata de que alguien de repente se queda ciego. Y esa ceguera no es oscura, sino blanca. Y todas las personas que se contactaron con esta persona empezaron a quedarse ciegos. Menos una persona. Y cuando se sanan todos, esta persona se enferma. Entonces los alumnos me dicen, ay, ¿y por qué nos hace leer libros de enfermos? ¿Qué gano yo con eso? Pero claro, es que era todo un simbolismo. Habla del conflicto social, de la ceguera, de la rutina. Pero para ellos su vida no es todavía una rutina. Para ellos es vivir cada día, ¿no? Entonces, tengo que empezar a intercambiar, empezar a averiguar lectura juvenil. Hay diferentes editoriales, hay muy buenas. No porque yo trabaje en Santillana, no digo, solo Santillana. Tenemos a Norma, tenemos a Muñoz, tenemos a Alfaguara. Pero la ventaja de estas editoriales es que te pueden dar catálogos. Catálogos que te digan más o menos de qué trata la lectura juvenil. Porque si no tienes esa ayuda, no puedes hacerlo tú solo, no puedes leer 100 obras para elegir, ¿no?
Primero tienes que tener un listado y saber más o menos cómo podemos hacer. Entonces, una tarea pendiente que tenemos es la siguiente. Todos nosotros, para la siguiente vez que nos veamos, que va a ser el próximo sábado, ¿cierto? Todos traemos una propuesta de un libro juvenil. De tal manera, ¿cuántos somos aquí? ¿Cuántos somos aquí? Más o menos, a ver, voy a ver. En mi lista aparecen que somos 61. Pero acá estaremos ¿cuántos? 30. Menos. Ah, ya veré. Claro, les decimos. Y a partir de eso ya tendríamos 60 propuestas de literatura juvenil. Y ahí. Yo te voy a traer, te prometo, un catálogo. Para que sepas, si quieres lo compras en la editorial o lo compras en otra editorial. Pero ya sabes de qué trata el libro. Lo importante es que sepas de qué trata el libro. Entonces ya tenemos dos armas. Tengo que conocer al grupo y tengo que conocer el libro. Y ahora, ¿cómo los intereso? Pues, porque ¿saben qué? Tenemos un error grave. Imagínense que ustedes no saben cocinar o no les gusta la cocina. Bueno, como que puede ser también, ¿no? Hay personas que no les gusta. Por ejemplo, yo lo que detesto es planchar. Odio planchar. Tú me puedes mandar a hacer cualquier cosa, menos planchar. Entonces, ¿qué sucede? No te gusta cocinar, ¿ya? Y te meto a la cocina y te digo, hoy día me tienes que hacer un pato al orange, un cheesecake y unos champiñones flameados. Ahí tienes los ingredientes, ahí tienes la receta. ¿Qué va a suceder? Te va a desagradar. Te estoy metiendo a hacer cosas grandes, cuando primero te tendría que enseñar a qué. Cosas básicas, ¿no? Cosas, mira, así se dora, así se pica, de esta manera puedes hacer que las verduras estén verdecitas. Te voy llevando poco a poco. Entonces, primero te tengo que conquistar para que te guste. ¿Qué hemos hecho en la comprensión lectora? Lo hemos metido al alumno de frente a la comprensión, pero si todavía no le gusta leer, ¿cómo puede comprender algo que no hace? Primero le tiene que gustar leer. Por eso, antes de empezar con la comprensión, se debe empezar con la animación. Es decir, yo te tengo que animar para que leas. Entonces te tengo que encontrar un tema interesante y te lo tengo que presentar de manera interesante. Resulta pues que había una vez un soldado. Este soldado tenía una familia, lo iban a matar y la niña lo salvó. Interesante, ¿no? Ya, póngase ahí. ¿No? Entonces, no, pues no me llama, no me cautiva, ¿no? Se duerme, ¿no? Y más, no se duerme ya, tercero, cuarto, quinto, ya están chiflando, ya están... Si el alumno no está ocupado, ¿qué sucede? Se vuelve travieso. Alumno desocupado, alumno travieso. ¿Sí? Alumno que fastidia, que molesta, que chifla, que tira papel, que saca a su compañero, que se para, ¿no? Entonces tengo que mandarlo ocupado. Entonces lo primero que tenemos que hacer como estrategia es animar a la lectura. Y hay diferentes formas de animar a la lectura. Hay diferentes formas. Una de ellas es la narración. Vivencia. Si a ti te apasiona, al alumno le va a apasionar. Si tú estás alegre, el alumno está alegre. Si tú estás cansado, el alumno se cansa. Es fiel reflejo de cómo es el alumno. Por ejemplo, un alumno, si tú entras en tu clase y tus alumnos gritan, es porque tú cada rato estás, cállense, porque les has acostumbrado a que al grito. Porque los alumnos son así, por la edad que tienen, no por el profesor, sino por la edad que tienen. Entonces, imaginémonos pues una familia en un lugar con las comodidades necesarias. El papá todo un soldado, la señora toda una ama de casa. En esta escena vamos a ver antes algo. Este soldado ha recibido una orden. Soldado, usted va a encabezar la batalla. Usted junto con los otros tenientes lo que va a hacer es ir montar en caballo, ir hasta el enemigo,
hacer que avancen y cuando avancen, irse a la retirada.